Sí, Eric, ya son las 7:04, así que estamos en hora Yo, para partir. Eh, Siguiendo aquí con una iniciativa de presentación de nuestro pecado, voy a dejarlos con el doctor Eric Strange, que va a presentar en el día de hoy. Así que, Eric, cuando tú quieras. gracias. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Vamos a proceder entonces a comenzar con el journal de hoy día. Entonces, el paper, como de costumbre, innovador, por así decirlo, que vamos a presentar hoy día es un estudio poblacional que lo que hace es, o sea, es un estudio basado en población, un estudio poblacional de analgesia epidural durante el trabajo de parto y la relación que existe o la relación que buscaron con la mortalidad materna severa. Ese es el título. Qué bonito. Por ahí estuve haciendo un par de encuestas, después les cuento por qué. Esta es la mujer, la autora principal, Rachel Kearns, que logré encontrarla por ahí en Twitter, ahora es mujer y es escocesa también, ya que el trabajo es escocés, ella es de ahí, nacida en Dundee, que está por acá, y posteriormente se fue. La verdad es que todos sus estudios desde pregrado han sido en Glasgow, y ella se dedica actualmente tanto a la investigación como al ejercicio de la anestesia obstétrica también en Glasgow. Su presencia en la literatura es más o menos importante. Tiene desde el 2019 aproximadamente 3.500 citas, así que más o menos está presente en la literatura académica eh, actual, por así decirlo. Y gran parte de eso en colaboración con la rama de la anestesia obstétrica. Ustedes pueden ver mi flecha, ¿cierto? Sí, se ve bien. Ya, gracias. El estudio fue publicado en el British Medical Journal Open, perdón, en el British Medical Journal, sí, que lo estuve buscando y la verdad que lo sitúa dentro, según su factor de impacto nada más o menos dentro de las 20 primeras revistas más prestigiosas de anestesia, ¿ya? Pero más o menos en la posición 20 sería como este factor, y una tasa de aceptancia del 36%, así que la verdad que, no sé, me parece a mí que es un buen criterio de calidad, por así decirlo, para la publicación de estudios. En este punto les prometo solamente 2 diapositivas que nos van a servir para el resto de la presentación. Esto lo saqué de acá, esto es local, más o menos que son conceptos claves para definir ciertas cosas. Estas son las pautas de manejo de obstetricia, que la verdad que es de donde se basa o de donde salen las guías o los manuales de obstetricia que confecciona el doctor Carvajal principalmente todos los años en la Católica. Y la verdad que es una literatura que es usada bastante en el resto de Chile, probablemente. A mí me tocó estudiar desde acá también los conceptos más relevantes de la obstetricia. Eh, Eso. Entonces, como introducción, el concepto de trabajo de parto. Sabemos que el trabajo de parto en términos generales es la expulsión del feto y los anexos a través del canal del parto. Y el diagnóstico del trabajo de parto nos permite una hospitalización y vigilancia. Finalmente, el diagnóstico operacional nos permite un poco organizarnos, sabiendo qué criterios cumple esa paciente para realmente considerarse un trabajo de parto. Entonces, dentro de eso mismo, operacionalmente podemos definir un trabajo de parto como una dinámica uterina de mayor o igual a 2 en 10 minutos, de 30 a 60 segundos de duración aproximadamente. Y asociado a eso o a modificaciones o cambios cervicales, le llaman ellos, que puede ser un cuello central, blando, con un borramiento del 80% y mayor o igual a 2 centímetros de dilatación. Pero esto es importante en el contexto de que existan cambios cervicales, es decir, es un concepto un poco dinámico, pero que intenta ser un poco operacional también por lo mismo, ya que al hacer el diagnóstico también tomamos conducta, y eso también es importante. Esto es local, esto es cortesía, datos de la actividad de pabellón del 2023, cortesía del doctor González Carballo, en la que pude revisar que aproximadamente los partos vaginales en la UCE fueron el 51%, cesárea no electiva 29%, parto por cesárea de cualquier causa 48%, la tasa de mortalidad materna UCE es igual importante, 0% en 2023.
Sin embargo, la morbilidad materna severa, que es un concepto que vamos a hablar el resto de la presentación, no tenemos datos, ya no existen, no está configurado como tal probablemente. Y lo otro importante acá es el parto y analgesia peridural en UC en 2023 fue aproximadamente un 98%, es decir, que tenemos una alta tasa de uso de analgesia peridural. Ahora sí, de lleno al estudio. Les dije, les prometí solamente 2 diapositivas de eso. Entonces, como introducción, el concepto de mortalidad materna severa, que es el concepto clave de la presentación, es un, eh, es un, ya, es un problema global urgente, en el fondo emergente, por así decirlo, como concepto para, de predictor de complicaciones, incluso de mortalidad a la larga. Es un concepto que está también operacionalizado a través de la CDC en Estados Unidos. Y su incidencia, al menos en el Reino Unido, ha ido en aumento. Incluso se habla que se ha doblado su incidencia en los últimos 10 años, por así decirlo. Y probablemente está asociado a partos que tienen una edad más avanzada, partos que tienen pacientes que están cada vez más obesas o con morbilidades, o incluso con cesáreas anteriores. Eso se relaciona. Por lo tanto, como les decía, debe ser considerado como un concepto clave ya ahora sí en la presentación y también como un indicador de riesgo de mortalidad materna. Eso es muy importante. Esto es parte del material suplementario del paper que establece la lista más o menos considerada para morbilidad materna severa. Entonces podemos ver infarto por miocardio, aneurisma, falla renal aguda, coagulación intravascular diseminal, eclampsia, obviamente, edema pulmonar, como el resto de la lista, shock, sepsis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también se incluyen algunos procedimientos, ¿cierto? Como complicaciones anestésicas dentro del parto, trabajo de parto, ventilación, distrés respiratorio, traqueostomía. Como les digo, esta es la lista finalmente de lo que es considerado operacionalmente como morbilidad materna severa. Bien. Entonces, el otro concepto importante es anestesia epidural e indicación médica, que lo conversaba ahí con el doctor Lacassi en algún momento. Ellos tienen conceptualizado también esto de indicación médica para anestesia epidural en ciertos contextos de pacientes que tienen mayor riesgo, o que está demostrado que tienen un mayor riesgo de morbilidad materna severa posterior al parto, o desde el parto hasta posterior al parto, como los pacientes con embarazo múltiple, obesidad con IMC más de 40, comorbilidades, dentro de ellas obviamente el síndrome hipertensivo del embarazo, y el trabajo de parto prematuro. ¿Ya? Eso sí, también hay evidencia de que existe al tener un trabajo de parto prematuro o parto prematuro, mayor morbilidad a la larga. El concepto de tiempo no lo puse acá, pero también es importante, no solamente morbilidad materna severa por concepto de operacional, sino que por tiempo hasta 6 semanas posterior al parto. Eso igual es importante destacar. Y como les decía, a pesar de que existe harta evidencia respecto a la morbilidad que generan estas patologías o estas condiciones, por así decirlo, hay evidencia limitada hacia el uso directamente por esta indicación o por estos factores de riesgo, por así decirlo. Dentro de ellos se destacan dos estudios, uno francés y uno americano, ambos, uno publicado en el Sociology y otro publicado en JAMA. El estudio estadounidense incluye varios pacientes, también 570.000, y lo que demostraron o lo que postulan ellos es una disminución de la morbilidad materna severa asociada a la anestesia epidural o anestesia neuroaxial de un 14%, pero solamente incluyeron partos vaginales, ¿ya? Y no incluyen este concepto de tiempo que les hablaba yo previamente de un parto de 6 semanas, en la cual se describe que eh, hay una incidencia de aproximadamente del 15% de la morbilidad materna severa, por lo tanto, igual es un porcentaje o un espacio donde ocurre este evento en que no está siendo considerado. Por otro lado está el estudio francés, que son 4.500 pacientes, en los cuales ellos vieron una disminución del 47% de hemorragia de parto.
pero también incluyeron solamente, solamente hemorragia por parto vaginal, pero no incluyen otros puntos, otros conceptos de morbilidad materna severa. Entonces, igual está un poco limitado respecto a lo que vamos a hablar ahora. Lo que destacan ellos también es el uso de analgesia peridural, tanto en Estados Unidos como en Francia. En Francia es aproximadamente un 78% y un 47%. Entonces, este estudio escocés, que son 567.000 pacientes, es una cohorte poblacional de 13 años de duración, que evalúa el efecto, o está destinado a evaluar el efecto causal entre la anestesia epidural, o claro, analgesia neuroaxial, y en el trabajo de parto y la morbilidad materna severa, pero excluyeron las cesáreas programadas porque las pacientes cuando eh, sabían cuál iba a ser su evolución, estaba bien establecido, por así decirlo. Eh, y su relación con mayor efecto para la analgesia epidural por indicación médica y trabajo de parto prematuro. Eso también es un concepto, es parte de los resultados del outcome secundario de este trabajo. Bien. Entonces, respecto a los métodos del trabajo, fueron reportados a través de STROBE, que es una sigla en el fondo, que es un reporte para el fortalecimiento de los estudios observacionales en epidemiología, y se utilizaron 6 bases de datos escocesas, las que están listadas acá. Una de ellas, quiero destacar el registro de movilidad escocesa 2, que la particularidad o la gracia que tiene es que está sujeta a controles regulares de asesoramiento de calidad, con datos de más de 99% completos desde los años 70. Entonces, en realidad son bases de datos bastante eh, potentes, por así decirlo, en Escocia, y que dan cuenta de un gran número de pacientes. Entonces, respecto a los criterios de inclusión e exclusión, los que hicieron en inclusión, obviamente, el periodo de enero del 2017, desde el 2007 hasta diciembre del 2019, eligieron esa fecha, lo describen más o menos para que no hubiese una influencia de la pandemia en el trabajo. Así que hicieron el corte ahí en diciembre del 2019 con embarazos desde las 24 semanas hasta las 42 más 6. Y excluyeron, como les decía ya, el periodo posterior a diciembre del 2019, los partos que no tenían registro o que tenían registro incompleto, y como ya les decía al principio, cesáreas electivas. Entonces, como analgesia epidural en trabajo de parto, eh, usaron el concepto clave, por así decirlo, que lo definieron como una analgesia o la instalación de una epidural lumbar convencional situada en cualquier momento del trabajo de parto. Sin embargo, no pudieron identificar la técnica de uso combinada, ya que el sistema o la base de datos, el SMR2, que les hablaba previamente, la clasifica como una anestesia espinal. Así que la sacaron de la inclusión. Sin embargo, también destacan que el uso de una anestesia epidural, por lo menos en Escocia, perdón, combinada en Escocia es del 1%, así que la verdad que ellos estimaban que no iba a ser tan relevante. Eh, el concepto para ellos fue el no recibir analgesia epidural, lo consideraron como aquellos que efectivamente no lo habían recibido o que habían usado otros tipos de anestesia, por ejemplo, espinal, como les decía ya, probablemente una anestesia combinada, una espinal directamente, o anestesia general. Y analgesia espinal, perdón, los pacientes que tenían una epidural, eh, pero que posteriormente llegaron a espinal o anestesia general, no fueron identificados, ya que el registro de las bases de datos era jerárquico. Pero destacaban también que eso se producía aproximadamente un 5%
de los pacientes en Escocia, así que tampoco lo consideran como algo tan relevante. Entonces, respecto a los resultados, los outcomes, el outcome primario es un outcome compuesto, en los que vieron que es un outcome compuesto en que evalúan la relación que existe entre la morbilidad materna, o sea, la morbilidad materna severa o ingreso a UPC desde los 0 a los 42 días postparto en pacientes que estaban usando analgesia epidural. Y el outcome secundario estaba destinado a buscar esas pacientes que tenían una morbilidad materna severa de mayor severidad. Por lo tanto, vieron que lo que intentaron era ver las pacientes que, con morbilidad materna severa que derivó a un ingreso a UPC o que tenían morbilidad respiratoria que definieron como ventilación mecánica invasiva, traqueostomía transitoria, etcétera, etcétera, también desde los 0 días hasta los 42 días por parto. Hicieron pocas modificaciones respecto a los conceptos de la CDC para la morbilidad materna, fue más que nada por un tema práctico. Y en particular en la hemorragia postparto, por ejemplo, que el concepto en Inglaterra o en Reino Unido las incluía como mayor a 500 ml de sangrado, por lo tanto sobrediagnosticado. Así que ellos lo que hicieron fue modificar e incluyeron a esos pacientes con hemorragia postparto, definida por ese concepto, pero que derivó eso a un ingreso a UPC. También respecto a la sepsis, hicieron lo mismo, debido a que habían visto un aumento en la incidencia del registro de sepsis desde la publicación de la guía para el manejo de la sepsis, el Surviving Sepsis Campaign, desde el 2012. Así que todo lo que tenía que ver, o sea, esos conceptos que derivaron hacia un ingreso UPC también los incluyeron como modificación. Bien, respecto a las variables de confusión, lo que hicieron para determinar las variables confusoras ante el análisis, utilizaron la definición establecida de un confusor como algo con una razón conocida o plausible para tener tanto analgesia epidural durante el trabajo de parto como morbilidad materna severa, y lo incluyeron en esto que es una especie de diagrama que se llama gráfico acíclico dirigido. Finalmente es una herramienta usada en epidemiología y en otros campos para visualizar y comprender relaciones causales entre variables. Entonces lo que hicieron es que consideraron todas las variables plausibles entre las variables para identificar los confundentes potenciales. Lo hicieron para la población completa y para aquellos con indicación médica para epidural, lo que hablábamos previamente. Como les decía, se consideran todas las variables plausibles para identificar los confundentes potenciales. Ya, respecto a las variables, a las otras variables utilizadas, ellos utilizaron un índice de Bateman, que es un índice que tiene la particularidad o que se utiliza específicamente en población obstétrica para predecir la necesidad de uso de analgesia epidural relacionado a una morbilidad materna persistente. Entonces calcularon para cada paciente el Bateman Index Score para peso, talla y su estado de tabaquismo, por así decirlo. Lo extrajeron directamente desde la base de datos. También hicieron lo mismo con el antecedente de cesárea previa y paridad y con el método de inducción. Respecto a la edad gestacional, lo que hicieron es que se basaron en la ecografía de la primera mitad del embarazo y definieron en las variables unidad obstétrica, unidad dirigida por matrona y unidad independiente, como aquellas que, unidad obstétrica, donde eran centros hospitalarios con acceso a intervención médica, tanto por obstetricia como por anestesia. Unidad dirigida por matronas es una unidad cercana, por así decirlo, o adyacente a un servicio que cuenta con esos dos sistemas, por así decirlo, y la unidad independiente eran las que no tenían un acceso a unidades obstétricas o a manejo médico obstétrico u anestésico, que eran solamente dirigidas por matronas. E incluyeron como variables la edad gestacional, los dividieron en pretérmino y postérmino.
pretérmino los dividieron según severidad, por así decirlo, como menor a 28, 28 a 32, 30 y 32 a 36 más 6. Esto es parte del Bateman, el índice de Bateman, lo que calcularon para distintas patologías, como le decía, de morbilidad materna severa, que tenían riesgo o mayor probabilidad de utilizar anestesia o analgesia epidural durante el trabajo de parto, ¿no? Ahí pueden ver la lista, esto es parte del material complementario. Y esto es el concepto de analgesia epidural con indicación médica, como ya les adelantaba un poco al principio de la presentación, pacientes con obesidad severa, gestación múltiple que incluían ellos, cesáreas previas, etcétera, etcétera. Que ellos consideran, o sea, tienen ese concepto incorporado de indicación médica para analgesia epidural. Respecto al análisis estadístico, no se realizó cálculo de tamaño muestral, digo que era un estudio poblacional, así lo escriben, o sea, así lo justifican ellos. Y la expresión de variables fue que las variables continuas fueron expresadas en medianas e intercuartiles, las variables categóricas en conteo y porcentaje y las comparaciones de grupo en desviación. Respecto a los ajustes de variables de confusión, utilizaron modelos de regresión de Poisson multivariable. Utilizaron otro concepto que yo, la verdad, que no he escuchado antes, que es estimadores robustos de sándwich para cluster. Utilizaron además un modelo de Poisson inflado de cero, que la gracia era detectar cualquier exceso de cero en los datos, pero ellos describían de todas formas que no tuvieron un exceso de ceros en los datos. Utilizaron censura en análisis de riesgo, interacción con la A gestacional y el cálculo de I-value, que lo que hacía era estimar el sesgo residual de factores de confusión no considerados en análisis. Y cómo se define este concepto de I-value es que es la fuerza mínima de asociación de un factor de confusión no considerado necesitaría para tener ambas variables, exposición y resultado para explicar completamente la asociación observada entre esas dos variables. Voy a explicar un poquito más eso. Respecto al análisis de subgrupos, usaron modelos de regresión de Poisson multivariable para el análisis de los subgrupos. Estos subgrupos eran mujeres con y sin indicación médica para la analgesia epidural, mujeres con parto pretérmino, como ya decía, antes de las 37 semanas, y posterior a las 37 semanas, o igual a las 37 semanas, y mujeres con una indicación médica más trabajo parto prematuro, y sin una indicación médica, mujeres con una indicación médica, con parto pretérmino y otras sin indicación médica y parto posttérmino. Y se consideró un poder de P menos 0,01 como como evidencia estadísticamente significativa entre los dos. Respecto al manejo de los datos ausentes, ellos vieron que respecto a los datos de analgesia epidural y sus outcomes primarios, no tuvieron ausencia de datos. Pero dentro de los o sea, dentro de los datos variables de confusión, la mayor cantidad de datos ausentes los tuvieron en los grupos respecto a la etnicidad y drogas ilícitas. Respecto a los datos, respecto a estos datos ausentes, ellos reportaron que todos fueron imputados y el análisis de datos se analizaron completos y ausentes. Analizaron todos. Este es el diagrama de los resultados, como pueden ver, desde los pacientes seleccionables de 690.000, finalmente se quedaron con 567.000 después de la exclusión, de los cuales utilizaron analgesia epidural 22% y un 78% no lo utilizaron, y dentro de esos grupos, los que tenían y no tenían indicación para analgesia epidural, indicación médica, como hablábamos previamente, como ven acá, los pacientes que utilizaron, aproximadamente un 15% tenía indicación médica respecto al concepto operacional. Dentro de las que no utilizaron, un 13%, así que andan un poco parecido en ese aspecto. Y acá tenemos la tabla 1, acá como concepto importante. Ellos describían que la mayor parte de la población, o los pacientes que tuvieron analgesia o que usaron analgesia epidural,
tenían mayor probabilidad de, bueno, ser blanco, eso es categórico, y de pertenecer a la población más deprivada socioeconómicamente. eh, en ese aspecto ellos definieron ese concepto de privación económica respecto a un índice específico en Escocia, así que a ver si se dieron cuenta de ese punto. Eh, que no habían fumado, por ejemplo, que teníamos probabilidad de no haber fumado alguna vez o haber dejado de fumar. Y creo que no destaqué nada más de esa parte en la tabla. Pues vamos a analizarlo un poquito mejor. Fueron la mayoría partos que fueron en una unidad obstétrica, 98% aproximadamente. Ya, y respecto a los resultados, la relación, como les decía, entre analgesia epidural y morbilidad materna severa, eh, una de las cosas más destacables, por así decirlo, es acá, la analgesia epidural y acá, el riesgo ajustado relativo en pacientes con analgesia epidural y no analgesia epidural, principalmente respecto a morbilidad materna severa, es bien categórico o es bien significativo o estadísticamente significativo respecto a las pacientes con morbilidad materna severa, un 0,42, y un 0,14 las pacientes con morbilidad materna severa que tuvieron ingreso a unidad paciente crítica. Eso fue estadísticamente significativo, no así para aquellos pacientes necesariamente que tuvieron hemorbilidad respiratoria, las que no alcanzaron un valor de una potencia P significativa tan relevante. Respecto al análisis o a los resultados en los subgrupos, esto sí ya es más interesante aún, los pacientes perdón, el riesgo relativo ajustado, principalmente se vio una gran diferencia en general en estos tres subgrupos, pero lo que más me llamó la atención a mí al menos fue el grupo de los pacientes con partos de pretérmino, que utilizaron analgesia epidural. Está por acá. Los pacientes con partos de pretérmino e indicación médica vieron una disminución o un riesgo relativo ajustado de un 0,36 estéticamente significativo, y eso se vio, se mantuvo, o sea, esa tendencia en el fondo se mantuvo durante los tres subgrupos, tanto los pacientes con morbilidad materna severa que tuvieron ingreso a unidad paciente crítico y también con los pacientes con morbilidad respiratoria, todo estadísticamente significativo, como pueden ver. Este es un gráfico que habla un poquito de lo mismo, donde más se vieron diferencias entre el uso de analgesia epidural y no uso de analgesia epidural, fue justamente en los pacientes con indicación médica para el uso de analgesia epidural, y esto fue mucho más pronunciado mientras más pretérmino eran esos partos. Ven cómo se separan las curvas en el eje de las X, llegando hacia el cero, es el eje de las X en el fondo es la edad gestacional. Entonces vemos aquí, principalmente en este gráfico, que eran los pacientes con indicación médica para analgesia epidural, cómo se separan las dos curvas respecto a los que usaron analgesia epidural y los que no usaron analgesia epidural, respecto al eje de las Y, que es el riesgo absoluto para morbilidad materna severa. El resto también tuvieron diferencias, pero yo creo que este gráfico es bien marcado en el del medio, en el fondo, donde se ven grandes diferencias. Respecto a la robustez y sensibilidad de los resultados, como les decía, los valores E, vieron que al calcular este e-value no vieron hallazgos, o sea, dentro de su hallazgo eh, no tuvieron una relevancia importante respecto a los confundentes residuales que calculaba este valor D. Y además, vieron que los resultados que tuvieron en los resultados que les mencioné previamente se mantuvieron cuando lo analizaron específicamente en las unidades obstétricas, que los voy a mostrar más adelante. Y en particular para lo que es parto prematuro, vieron una reducción significativa en todas las categorías, que eran más o menos los que yo les mencioné. Esta es también
es parte del material complementario del trabajo, pero está específicamente en las unidades obstétricas. Restringido, perdón, a las unidades obstétricas, donde se ve la misma tendencia que ya les hablaba, una reducción del riesgo relativo de categórico en las pacientes que utilizaron analgesia epidural en respecto a la morbilidad materna severa y también en el outcome compuesto secundario de morbilidad materna severa e ingreso a unidad de paciente crítico. Ambas dos estadísticamente significativas. Y acá un poco lo mismo, ya lo que les decía, la tendencia. Principalmente en las pacientes con indicación médica y partos pretérminos. Disminución del riesgo relativo para morbilidad materna severa estadísticamente significativa. Respecto a la discusión, describen finalmente como les decía, un estudio población, o sea, destacan su estudio como un estudio poblacional de 567.000 nacimientos en Escocia, un número importante. Respecto a la analgesia epidural, como les decía, una reducción del 35% en la morbilidad materna severa y hasta un 54% de reducción en los pacientes con morbilidad materna severa e ingreso a UPC, que como les decía en el subgrupo, que intentaron analizar que tenían pacientes más severos, por así decirlo, que la condición de morbilidad materna severa diagnosticada derivó un ingreso a unidad de paciente crítico. Y como les decía ya varias veces, el mayor impacto lo vieron en relación al uso de analgesia epidural con indicación médica y también mientras la edad gestacional era más cercano hacia la prematuridad, prematuridad o prematuridad severa. Respecto a las fortalezas y limitaciones del trabajo, ellos vieron que, bueno, dentro de sus fortalezas reconocen que es un estudio largo de 13 años, es verdad que es un estudio bastante extenso, con una corte poblacional no seleccionada, variables confundentes ajustadas previamente, con un gran esfuerzo por ajustar esas variables confundentes. Además, los datos que consideraron ausentes fueron imputados y consistentes, y el cálculo de I-value, ellos vieron que tenía bajo peso en su resultado. Y dentro de las limitaciones, como ya les mencionaba en la tabla 1, una población predominantemente blanca, muy, muy predominante, pocos casos de morbilidad respiratoria, lo que probablemente derivó un poco en los resultados estadísticamente significativos que vimos en las tablas de resultados, las situaciones de urgencia y otros tipos de técnicas anestésicas que no tuvieron, como les decía, también no pudieron identificar qué pasaba con las pacientes que tenían anestesia combinada o analgesia combinada. La inclusión solamente de los pacientes con hemorragia postparto que derivaron un ingreso a UPC. Los índices de deprivación socioeconómica que ellos describen utilizados como un proxy, ya que no tenían directamente cómo saber cuál era la condición socioeconómica de los pacientes. Entonces utilizaron otro índice que no me acuerdo, lo puedo buscar, pero en el fondo ellos describieron que utilizaron una forma derivada de una información que sacaron de la base de datos que ya les mencioné. Y dentro de otras limitaciones que no tuvieron datos de uso de opioides y de hemodinamia materna, ya que eso no se lograba describir en los registros de las bases de datos descritas. Como conclusiones, vemos que es un análisis, como le decía, un gran número de pacientes, 560.000 partos en Escocia, que se asoció a una reducción del 35% de morbilidad materna severa en general, con una reducción de riesgo hasta el 50% en pacientes con factores de riesgo predefinidos y hasta un 47% en parto prematuro. Y por esta razón, el autor recomienda la práctica de analgesia epidural durante el trabajo de parto con factores de riesgo conocidos, como ya lo mencionamos. Y eso es lo que les puedo hablar a priori. A mí personalmente me pareció un trabajo interesante. Me pareció que el N de pacientes importante, me parece como ideal la cantidad de registros que tienen y bueno, y lo que ya se viene haciendo en varios países respecto al orden del registro clínico electrónico que permite hacer muchas veces estas cosas, que es utilizar los datos para estudiar ciertos resultados, ciertas variables que nos interesan
en anestesia. Así que a mí por lo menos me gustó el trabajo de acá. Doy la palabra para preguntas, discusión. Oye, Eric, muchas gracias por la presentación súper completa. Un trabajo que al principio cuesta agarrarlo, pero súper interesante. Y yo concuerdo contigo, son datos muy importantes eh, que vienen a reforzar datos que han salido de la literatura de Estados Unidos, por lo menos, y también de Francia. Entonces ya este es un tercer trabajo independiente de diferentes grupos en que demuestran que el uso de anestesia neuroaxial en pacientes en trabajo parto disminuye la morbilidad. Así que llama la atención que ahora recién en el año 2024 estemos demostrando esta cuestión. Ya se sabía desde los años 80 que en poblaciones de riesgo la analgesia epidural era un factor protector. Por ejemplo, en preeclampsia, esas pacientes andaban mejor que aquellas que no recibían anestesia. Eh, sí que, pero esto llega a complementar información que antes más o menos sospechamos, pero ahora recién estamos demostrando con información, gracias a estos análisis de grandes números, de análisis de grandes poblaciones. Sí que yo tiendo a creerle a este trabajo y a los otros pruebas que han salido. Sí que son buenas noticias. El único comentario acá es que ellos hacen esta diferenciación por pacientes que tienen indicación de anestesia epidural o de analgesia epidural para el trabajo parto. ¿Qué podéis decir de eso, Erika? ¿Algún comentario con respecto a eso? La pregunta es, ¿hace la diferenciación de pacientes que tienen indicación de analgesia epidural en trabajo parto, cierto? Claro, Sí, o en el sea, fondo, un pequeño comentario de lo que hacemos nosotros, digamos. sí, claro. Sí. O sea, mi comentario es que al final nosotros, desde que entramos, nos crían, por así decirlo, con el concepto de que es el trabajo de parto de una elección más que una decisión. Entonces, esto de indicación médica es como bien, es un concepto bien potente, por así decirlo. O sea, al menos para el que lo haya leído desde acá, al menos le llama la atención ese concepto, porque, como digo, no, es raro ver que nosotros lleguemos a decir abajo en la mater como esta paciente tiene indicación específica de analgesia de trabajo de parto. Sin embargo, no quiere decir que no se da, pero no es lo habitual. Esa es mi apreciación. Doctor Sí, totalmente Tena, de usted tiene acuerdo. harta... Sí, el tema ahí es que nosotros no hacemos una diferenciación por patología de paciente, sino que la indicación nuestra para la analgesia del trabajo parto se basa principalmente en que la paciente esté en trabajo parto y segundo, tenga dolor y acepte o quiera, digamos, una analgesia neuroaxial para su trabajo parto. Esas son las indicaciones nuestras, digamos, no hay otra, no hacemos un tamizaje por patología que tenga o no tenga. Por eso también los números que tú mostraste de que nuestra incidencia de analgesia neuroaxial es cercana al 98%, eh, habla un poco de eso, digamos. Pero cuando uno ve los números reales en el mundo, uno se da cuenta que la verdad es que el uso de analgesia neuroaxial para trabajo parto es bastante más bajo de lo que tenemos nosotros. Y no solo en el Tú mundo, igual mismo, lo conversamos, probablemente los restos de servicios de maternidad de Chile, el servicio público, no, difícil llegar a esa cifra, encuentro yo. A mí, de hecho, la cifra me llama harto la atención porque encuentro que es bien categórica, pero no sé si usted tiene por ahí el dato general, el dato público, pero no sé si estará cercano al 98% en realidad. no, muchísimo más bajo que eso. No es ni la mitad de eso, es mucho menos, digo. Sí, sí, en general tiendo a creer que nos parece un poquito más a los franceses en eso. No en el fútbol, pero sí en esto. Absolutamente. Doctor Pedemonte. Hola Eric, ¿me escuchas? Sí, se escucha bien. Ya. Felicitaciones por la presentación, súper buena, un trabajo efectivamente un poco más complejo.
Mis comentarios van más bien de un punto de vista metodológico, porque esto efectivamente, como son, a ver, la premisa aquí de fondo es que estos son registros, son datos observacionales, es decir, esto no es un estudio experimental o cuasi experimental. Aquí lo que se hizo es utilizar datos clínicos para hacer investigación. Entonces uno agarra la base de datos y la analiza. Como tal, es un poco más difícil hacer los análisis porque uno tiene que tratar de imitar una randomización, que sería como el gold standard para poder aplicar cierta causalidad, ¿cierto? Eso es un poquito la gracia de la randomización, que tenemos pacientes que son comparables, los metemos a una tómbola y algunos reciben la intervención y otros no la reciben, pero tienen la misma chance de recibirla o no recibirla. Entonces, asumimos de esta forma que los resultados que vemos tras la intervención van a ser secundarios a la intervención propiamente tal y no a las características de los pacientes. Pero eso no lo podemos hacer con datos observacionales, porque simplemente no hicimos la randomización a priori. Y es por eso que en este tipo de trabajo se toma tanta relevancia en el tratar de ajustar por variables confundentes. Y eso es lo que ayuda un poco los DAGs que dijiste tú, ¿no? Los Directed Acyclic Graphs, que son un concepto epidemiológico, pero que la gracia que tienen detrás es que tienen toda una teoría matemática que justifica hacerlo un poco. Cada una de esas flechitas tiene un supuesto matemático que se puede probar, ¿ya? Y ese trabajo, ese tiempo, es para tratar de hacer eso, básicamente, porque finalmente estos trabajos probablemente para llegar a mostrar causalidad son muy difíciles o es casi imposible, ¿cierto? Pero lo que se hace es tratar de imitar eso. O sea, se va a ir a buscar una asociación y tratar de limpiarla lo máximo posible con todas las variables confundentes, conocidas al menos, para poder asumir cierta causalidad. Y esto se va a poder hacer en la medida que tengamos muchos datos que son los que nos permiten hacer estas bases. Sin embargo, siempre hay cierto sesgo que no lo podemos saber. La gracia de la randomización es que ecualiza la oportunidad de que los pacientes puedan recibir o no recibir intervención de forma aleatoria. Y esto, una vez más, no lo podemos hacer con datos observacionales. Incluso, aunque tengan, en el caso de la randomización, incluso aunque tengan variables confundentes que no sabemos que son variables confundentes, que no sé, tal vez un gen raro o algo así, igual van a estar distribuidos de forma aleatoria y eso lo ajusta la randomización. Pero los datos observacionales no hacemos esto. Entonces, para eso aparece el e-value, si mal no me equivoco. El e-value permite como ajustar, pero incluso por sesgo que uno no lo conoce. ¿Ya? Lo otro que les quería mencionar que este trabajo está representado con la guía Strobe, ¿cierto? Que son unas guías en particulares, dentro de varias otras guías que existen, que se pueden descargar de forma gratuita en las páginas de Equator, que son las guías para hacer un trabajo clínico o para hacer trabajo de investigación. Entonces, antes de hacer un trabajo de investigación, parece una muy buena práctica ir a mirar cuáles son el tipo de guía. Ahí te dice exactamente todo, siga estos pasos. Y es una lista, un PDF con una lista. Entonces, si uno quiere hacer, no sé, un trabajo observacional de buena calidad, agarra tu trabajo, anda a mirar esta lista y empieza a hacer las cosas que te dicen. ¿Cómo hacer la publicación? En el título tiene que decir esto. En la introducción, diga esto. En los métodos, diga cómo hizo esto, cómo hizo esto, cómo hizo el tamaño del cálculo muestral. Aquí el tamaño del cálculo muestral, la verdad es que es muy poco relevante porque con la cantidad n que tiene da un poco lo mismo. De hecho, el cálculo de tamaño muestral está pensado para los trabajos prospectivos, ¿cierto? No para los trabajos respectivos. Uno va a hacer un trabajo y ahí piensa cuánto cálculo de tamaño muestral voy a hacer. Lo que se hace aquí habitualmente es un cálculo de poder, que es hacer de forma como retrospectiva, con este N de pacientes, ¿qué poder me puede haber dado? Y la verdad es que con 500.000 pacientes da un poco lo mismo, o sea, te va a dar mucho, y por eso si te fijas, ellos en vez de utilizar un alfa de 5%, utilizan un alfa de 1%. ¿Ya? Entonces hay ciertas cosas que dan oportunidades estas bases de datos para hacer trabajos que responden preguntas que probablemente con estudios randomizados no podríamos hacer actualmente, porque por ejemplo sería tal vez poco ético actualmente no ofrecerle una peridural a una paciente que está en trabajo de parto, pensando en un trabajo prospectivo, no randomizado.
Y este tipo de registros clínicos electrónicos nos permiten hacerlo. Y nosotros, ahora en estos meses, estamos en la incorporación del registro clínico electrónico de nuestra red. Y esta es también una invitación a que nos tomemos esto con seriedad, que hagamos el registro adecuado. Muchas cosas van a ser automatizadas, ni vamos a tener que pensar mucho. Pero la gracia es que posteriormente vamos a poder utilizar estos datos para hacer este tipo de investigaciones y obviamente mejorar nuestra capacidad de publicar y de hacer investigaciones súper chéveres. Ya. Súper buena la presentación, Eric, el trabajo no era fácil, así que te felicito. Muchas gracias. Tenía el doctor Alterman la mano levantada, pero parece que se salió. De doctora Cavalieri, por favor. Perdón, no es para nada mi tema, ni la obstetricia ni la epidemiología, pero ¿por qué es un factor negativo o de poco valor que la población haya sido blanca? Si ¿Es porque solo se aplicaría a los blancos? Porque Yo creo que estamos en un tiene país que ver donde con la representabilidad, ¿no, doctora? No sé si ahí me apoya alguien más experimentado, pero... en Etiopía o en, qué sé yo, en Nigeria sería el Sí, negro. es una tendencia, eso es una tendencia un poco básicamente de los journals actuales, como por un tema de racismo, etcétera. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy feo tal vez que actualmente no se incluya población afroamericana en los trabajos, porque disminuye la representatividad, efectivamente. Ahora en Escocia son todos blancos, es como acá que pidiéramos que fueran todos, no sé, chinos. Es muy baja la población china en Chile, es una cuestión práctica. Pero probablemente para un trabajo que pretende ser internacional es relevante y es importante mencionarlo. O sea, una limitante para poder aplicar la, ¿cómo se llama? Validación externa, por decirlo de alguna forma. Ok, gracias. Yo siento que un poco hay como ciertos ítems dentro de las limitaciones que como se tienen como que nombrar, por así decirlo. Nosotros nos pasó con el estudio de la mensajería automatizada de catéteres, que de todos los trabajos o toda la evidencia que hay, la primera limitación descrita es la brecha tecnológica. El primer ítem mencionado en las limitaciones. Probablemente en la mayoría de los estudios, sobre todo los estudios grandes, mencionar que tienen una población específica, blanco, negro, chino, árabe, etcétera, es parte también del reconocimiento de la limitación del trabajo. No sé, yo siento que habla un poco de la calidad de los investigadores cuando reconocen ese tipo de limitaciones como a considerar. No se ocultan, por así decirlo. Bueno, y hoy en día lo que decía el PD con respecto a las guías para escribir los trabajos, para hacer los trabajos, uno de los puntos muy importantes en el acápite de la discusión es poner un párrafo sobre las limitaciones. Y esta es una clara limitación en el fondo de que estáis sesgados hacia solamente la población blanca. Pero ya como había yo mencionado antes, como este es uno más de estos estudios poblacionales grandes que se ha hecho en diferentes centros, agrega más información de poblaciones que pudieran ser un poquito diferentes con respecto a la población, qué sé yo, a lo mejor francesa o la población americana de ese estudio que se hizo en Nueva York. Así que en Nueva York también podría estar solo representados los blancos, pero lo más probable es que en ese estudio también hay pacientes afroamericanos. Así que aumenta un poco la validez externa al sumar o al concatenar toda esta información que ya existe. Y con respecto al tema del cálculo de N que ellos mencionan, el argumento de por qué no hacer un cálculo de N es porque aquí están estudiando toda la población. Aquí no están tomando una muestra, digamos. Es toda la población de pacientes que tuvieron parto en 13 años, digamos. Entonces, por eso no necesita hacer ningún cálculo de N. Hay más preguntas para ese doc. Ya, pues, Eric, de nuevo, muchas gracias, felicitaciones, súper buena la presentación. Y bueno, que tengan un muy buen fin de semana a todos. Gracias igual, doc. Muchas gracias a todos.